Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Estoy listo. Un día les diré que no hay nuevos casos. Y diremos, hemos vencido al COVID-19. Llegaremos al momento en el que nos reuniremos y recordaremos todas las vidas perdidas. Y abrazaremos a nuestros seres queridos. Nuestros niños volverán a jugar con sus amigos y finalmente regresar a las escuelas. Volveremos a ver de nuevo a los universitarios. Las puertas de los cafés, tiendas y cines estarán abiertas. Algún día se harán planes familiares y sociales y se lograrán cumplir. Mientras tanto, debemos de ser disciplinados y muy estrictos en las medidas de prevención que usted ya conoce hasta que todo esto termine. Y hasta entonces, estaremos aquí para ayudarlos a comprender lo que está pasando y para contribuir a salvar vidas con nuestras propuestas. Noticieros hoy mismo. Buenas tardes, muy buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Desde el departamento de Santa Bárbara iniciamos con la edición de Noticieros Hoy Mismo. Quiero comentarles que en Atima, Santa Bárbara, la alcaldía municipal con fondos ha comprado 100 pruebas rápidas para el COVID. Esto para ponerlas a disposición de la población. Escuchamos a continuación al señor alcalde Roger Leiva. Lo más importante que ahorita le hemos puesto más de 100 pruebas rápidas a la población de Atima para que puedan hacer uso, ¿verdad? Siempre usted tiene que saber que siempre en nuestros pueblos hay gente que de repente presenta síntomas o que viene de otros municipios, de otros departamentos y que de repente necesitamos también nosotros darle alguna respuesta. Entonces decirle a la población y decirle a nuestro pueblo, ¿verdad? Que ya en la clínica comunitaria de salud pues están implementando y se están aplicando las pruebas rápidas por si así lo desea, ¿verdad? Ir a hacerse su prueba en la clínica municipal. Quiero comentarles, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, que el municipio de Atima, Santa Bárbara, hasta esta fecha presenta 7 casos positivos del COVID-19. En vivo desde Santa Bárbara y junto a nuestro compañero Cristian Molina, vamos con más información con nuestro compañero Francisco Zúñiga hasta Tegucigalpa. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Alexis, buenas tardes a los televidentes del Noticiero Hoy Mismo. Pues déjeme decirle que esta operación que se ha realizado en el Centro Penal de Támara ha dejado buenos resultados. Imagínense que ayer también se realizaron operaciones donde hubo decomisos de armas AK-47, donde hubo también granadas de fragmentación y pistolas. Fueron decomisadas en una operación que se realizó. El día de hoy las autoridades de la Policía Militar, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y por supuesto el Instituto Nacional Penitenciario, en una requisa que se hizo en el centro penitenciario de Támara, se lograron encontrar unos túneles que aparentemente, y según la información que se tiene por parte de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, de la Policía Militar y por supuesto de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este túnel había sido excavado para una supuesta fuga que se iba a dar masivamente luego de los últimos incidentes que han ocurrido en el sector del centro penal. También el día de hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a un peligroso miembro de una institución criminal aquí en la capital de la República. Se dedicaba principalmente, supuestamente la información que se maneja por parte de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quienes han venido realizando una labor de seguimiento, captura a estos individuos. Esta persona es conocido como uno de los gatilleros, persona que también se dedicaba al cobro del famoso o mal llamado impuesto de guerra. Estas dos acciones se complementaron el día de hoy. Mañana las operaciones también en el Centro Penal de Támara van a continuar y por supuesto las operaciones que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tiene aquí en la capital de la República. Desde la lluviosa capital de la República, Tegucigalpa, vamos a la tierra del indómito indio Lempira, Carlos Sorto. Muy buenas tardes. La noticia positiva es presentada por Claro. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago.
Muy buenas tardes Francisco Zúñiga, buenas tardes Honduras, teleaudiencia de los noticieros hoy mismo, así es, desde Gracias en el departamento de Lempira, haciendo posible también las incidencias informativas de las últimas horas en esta región del occidente del país. Bueno, las autoridades sanitarias confirman que a 3 días de haberse aperturado el centro triaje en la ciudad de Gracias, a esta altura se han recibido 0 pacientes sospechosos del COVID-19. ¿Cuáles son las razones? Las expone la doctora Julia Santos, directora de la región de salud número 13 por este departamento. Bueno, todavía nosotros, personas en aislamiento en el centro de triaje, no tenemos ahorita en la red Gracias, no se nos ha reportado. Pero decirle a toda la población en general que el centro de triaje está aperturado para dar una mejor atención a todas aquellas personas que presenten síntomas como ser fiebre, dolor en la garganta, que sientan que han perdido el sabor, el olor, ¿verdad? Que no puedan degustar de algún sabor, que ya ellos no lo sientan. Entonces está abierto el centro de triaje, ya hay personal para que ellos puedan ser atendidos y así de una mejor manera derivar al paciente o dar una mejor atención. Agregar a este informe también que las autoridades sanitarias del Hospital Juan Manuel Gálvez y también de un hospitalito aperturado para apoyar a la sala COVID de este centro asistencial han manifestado que se mantiene descongestionada, por lo que existe optimismo en relación al manejo de la pandemia del COVID que ha logrado en los últimos días las autoridades sanitarias en esta ciudad de Gracias. A esta hora es mi informe en los noticieros hoy mismo. Vamos por una pausa comercial. La noticia positiva fue presentada por Claro. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.56 lempiras, gasolina regular 19.64 lempiras, diésel 16.95 lempiras, queroseno 11.50 lempiras, gas vehicular 37.52 lempiras, gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 21.05 lempiras, gasolina regular 19.14 lempiras, diésel 16.42 lempiras, queroseno 10.97 lempiras, gas vehicular 33.93 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras y llámanos al teléfono 2276-4999. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí pues desde Choluteca y queremos dar a conocer nuestras informaciones. Estamos en vivo y en medio de la pandemia, la empresa o cooperativa de mujeres de la Sureñita que trabajan con el marañón, ese usufructo que se está comercializando en Europa, está realizando pues la actividad a través de un proceso del cual año con año están logrando pues más de $700,000 para poder mejorar a esta economía. Y sobre este movimiento, y a pesar del problema de la pandemia, pues esto es lo que nos dice Lenín Gudiel, que nos habla precisamente de estas expectativas, ya que en los próximos meses se estará pues enviando ya un contenedor para Europa. Creemos que ya para el mes de agosto o principios de septiembre pues vamos a estar enviando ya el primer contenedor de 17,000 kilos a lo que es el mercado europeo, ¿verdad? Para seguir avanzando y poder seguir generando empleo a todas estas familias que actualmente lo están necesitando. Bueno, estamos trabajando, pensamos que a un 70-80%, ¿verdad? Por las limitantes de movilización y otras cosas. Pero esperamos salir bien, ¿verdad? Y cumplir con nuestros clientes. Igual nuestros clientes en el mercado europeo están anuentes y con mucha paciencia. Queremos manifestar de que las mujeres, que son 134 que forman parte de esta cooperativa de mujeres, pues está tomando las medidas de bioseguridad para tratar de salir adelante y evitar
que puedan ser contagiadas, de la cual pues hasta este momento no hay ninguna, según se ha manifestado. Continuamos con más información aquí en Hoy Mismo. El precio del dólar y el euro son presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. El precio del dólar, Honduras, compra 24.66 lempiras, venta 24.84 lempiras, Costa Rica 576 colones, Nicaragua 34.20 córdobas, Guatemala 7.48 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro, Honduras, compra 26.88 lempiras, venta 29.43 lempiras, Costa Rica 658.86 colones, Nicaragua 37.84 córdobas, Guatemala 7.78 quetzales, El Salvador $1.14, Panamá $1.13. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque, como lo dijo Javier Palma, en medio de la pandemia. Acá en Ciguatepeque se hacen enormes esfuerzos y muy bueno mandarle este mensaje al país de que tanto los miembros de la sobre esta fundación del hospital de área en la ciudad de Ciguatepeque se han unido junto a las autoridades, así como los 14 diputados del departamento. Así es que hoy el ministro de SEDECOAFIS estuvo acá en Ciguatepeque para la posibilidad del equipamiento de este hospital. Pues escuchemos al ministro Nelson Marcos. Estamos seguros que estas instalaciones van a prestar un servicio espectacular, no solo a Ciguatepeque, sino a toda la ciudadanía de la zona central del país, incluso de algunos sectores de Occidente y de otros sectores del país. Importante mencionar que hoy tenemos una situación de emergencia en la que necesitamos definitivamente asegurarnos de que ojalá y no suceda, pero si sucede que hay personas en la zona central del país, específicamente en Ciguatepeque, que llegan a requerir de ser internados porque no pueden recuperarse desde su casa de una situación que puedan verse infectados por el COVID, tengamos las instalaciones y no nos vaya a pasar como ha sucedido en otros países, que llegó un punto en que el sistema de salud colapsó. Hasta ahí lo que nos ha manifestado el ministro de SEDECOAFIS, el señor Nelson Márquez, que pues con una buena voluntad han venido para poder equipar, y repito, la unificación es lo que llevará a la posibilidad de equipar este hospital de área en la ciudad de Ciguatepeque. Vamos a una pausa comercial desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque, para Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Registro Nacional de las Personas inicia el 27 de julio enrolamiento para entregar nueva tarjeta de identidad y nuevo censo para elecciones 2021. En 2 meses, el Registro Nacional de las Personas espera validar la información de los ciudadanos que estaban disponibles para votar el próximo año. El Universal México. Persiste ligero repunte de casos de coronavirus en la Ciudad de México. Prensa Libre Guatemala. Guatemala registra otros 42 decesos por coronavirus y suma más de 41,000 casos. Prensa Gráfica El Salvador. Policía Nacional Civil confisca 260 marquetas de queso de un camión con placas hondureñas. La Prensa Nicaragua. Se pronostican lluvias para este fin de semana en todo el país, pese a periodo canicular. La Nación Costa Rica. Régimen de pensiones de Caja Costarricense del Seguro Social perdió 100,000 cotizantes en 4 meses por crisis del coronavirus. Y la Prensa Panamá. Personal médico exige insumos para hacerle frente a la COVID-19. Personal médico del Hospital San Miguel Arcángel salió nuevamente a protestar hoy para exigir respuestas a una serie de peticiones que le hacen a las autoridades. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Farmacia Simán. 0 complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa.
La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Muy buenas noches a todo el teleauditorio de Noticieros. Hoy mismo les saludamos desde la ciudad de las Colinas Damlí, donde cae una pertinaz lluvia hace unos instantes. Le comentamos que la situación del COVID-19 continúa golpeando la economía informal. Este es el caso del mercado de la terminal de Damlí, ya que desde hace 4 meses en que el rubro del transporte se paralizó, pues ellos no han tenido acceso a aperturar al mismo y con esto pues ellos se declaran en calamidad doméstica. Vamos a escuchar a su presidente, Elvin Sandoval. Tenemos el gran problema de que aquí el rubro de trabajo apenas trabajamos, como dicen, a medio vapor, 2 carnicerías. Nosotros generalmente cerrábamos 4:30, 5 de la tarde, porque había comercio por el transporte. Pero hoy en día, ustedes pueden apreciar mi negocio, yo estoy cerrando porque aquí negocio no hay. Y aquí estamos bien mal por todo ese aspecto de eso de transporte. Transporte es que los trae los clientes a nosotros y aquí lo que vendemos es una cosa bien mínima. Entonces, estamos en calamidad, debo de decirlo. Es así que más de 140 locales se mantienen cerrados y algunos vendedores han sacado su mercadería para andar vendiendo en las calles de forma ambulante y algunos desde su casa de habitación, por lo que piden al gobierno que una vez que vaya pasando esta situación también puedan tener algunas opciones crediticias. Desde la terminal de transporte de Danlí se despachan alrededor de 60 rutas. Ahora trasladamos micrófonos con nuestro compañero Ramón Rojas hasta Santa Rosa de Copán. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo a nivel nacional. La presidenta de SINAJER, al mismo tiempo gobernadora del departamento de Copán, Claudia Guerra, ha informado que al menos 16 personas han muerto confirmadas de COVID-19 en el departamento de Copán. Aquí sus declaraciones. Así es, el día de ayer ya dentro de los registros que establece el Sistema Nacional de Riesgos ya se especifica directamente 3 confirmados más por fallecimiento por COVID. El día sábado teníamos 13, hoy sumamos 3 más, estaríamos hablando de 16. Estamos hablando de 8 personas negativas que no fallecieron por COVID y tenemos un total de 30 hasta el momento. En estaríamos hablando que habría todavía 12, estaríamos hablando de 12 personas que estarían todavía aún pendientes de confirmación. Declaraciones de la gobernadora departamental de Copán, igualmente coordinadora de SINAJER en el departamento de Copán, aseverando que al menos 16 personas confirmadas han muerto por COVID-19 en el departamento de Copán. Con este informe seguimos con más noticias aquí en Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 1 giga por 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. En el barrio Las Palmas de Tela fue capturado hoy un hombre conocido con el alias del Gringo, quien está ligado al rapto de 4 ciudadanos garífunas en Triunfo de la Cruz. El detenido tenía en su poder armas de fuego y vestimenta similar a la utilizada en el plagio. El representante del Partido Libre en el Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, informó que el próximo lunes comenzará el censo nacional casa a casa para identificar a los hondureños con miras a que en diciembre próximo esté lista la nueva tarjeta de identidad. A pocos días de haber sido habilitados los centros de triaje en el Centro Cristiano Internacional CCI y el Bazar del Sábado en Tegucigalpa, diariamente decenas de capitalinos llegan con síntomas del COVID-19. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 gigas por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.
De Sol a Sol, la herramienta sonora del hombre del campo, que contribuye a socializar la generación de estrategias agrícolas eficaces para una mejor producción en el agro y que se escucha por la N grande de Honduras. Yo escucho el programa de Sol a Sol de HRN y me gusta escucharlo porque me ayuda en la trabajada de la agricultura. Aquel campesino, aquel pescador, el agricultor, que siempre están pensando en cómo mejorar su producción. Es por eso que se crea esta alianza con la Universidad Zamorano, con Emisoras Unidas, y se traen expertos para que estas personas pues orienten. De lunes a lunes, este programa radial interactivo abre sus micrófonos para crear espacios de diálogo y participación de los actores rurales. Yo a estas alturas, que no tenía conocimiento de algunas cosas que se producen, o que cómo se produce, o que cómo se prepara la tierra, oigan, es espectacular. Mire, la gente realmente llama, la gente pregunta. Recibimos desde mensajes, videos que nos envían de sus producciones, de cómo le ha servido, por ejemplo, el ponerle cal a la tierra, porque son consejos que se dan a diario con los expertos que tenemos, que son temas diferentes, lógicamente, cada semana. Sino ellos también hacen preguntas y son las preguntas que retroalimentan, ¿ya?, lo que es la información y el impacto de esta iniciativa. Amigo campesino, antes de iniciar tu jornada, recuerda sintonizar De Sol a Sol a las 4:30 de la mañana, de lunes a lunes, por HRN, La Voz de Honduras. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Personal del Hospital Escuela y del Tórax protesta por falta de equipo de bioseguridad y se queja porque lo deben comprar con su dinero. Bien, estamos gastando de 10 a 15 mil lempiras cada uno de nosotros. Fallece Rudy Vanegas, actual regidor y exalcalde de Talanga, sospechoso de COVID-19. Tenemos hasta el día de hoy un total de 15 alcaldes que se han contagiado y 2 regidores pues que han fallecido, ¿verdad?, por sospechas de COVID. Pruebas PCR en brigadas médicas en diferentes sectores de Cortés reportan un 65% de positividad. Capturan a El Gringo, sospechoso del rapto de 4 líderes garífunas en el Triunfo de la Cruz Tela. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este es su noticiero Hoy Mismo, con Edgardo Melgar. Personal del Hospital Escuela, personal de salud del Hospital Escuela y en general, personal que labora en el Hospital Escuela y en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, aquí en la capital, ha protestado hoy por la falta de equipo de bioseguridad. Y además se quejan porque lo deben de comprar con su propio dinero. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Broncopulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Desde muy temprano, personal médico en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula realizó un plantón pidiéndole a las autoridades que los doten de equipo de bioseguridad de calidad. Es decir, que tenemos más de 25 médicos muertos ya y muy posiblemente, pues, desafortunadamente ese número puede aumentar en las próximas horas debido a que no tenemos un equipo de protección personal adecuado. A estas alturas no deberíamos de estar haciendo esto, de estar pidiendo que nos den mascarillas N95. Nos están dando mascarillas que no son las adecuadas. El equipo que nosotros andamos, nosotros lo compramos. Y esto no es posible, ¿verdad? Yo creo que aquí nos estamos jugando la vida. Lo hemos dicho siempre, no somos héroes. Nosotros somos trabajadores de la salud, tenemos familia. En Tegucigalpa también se registró un plantón en el Hospital Escuela pidiendo lo mismo y que les paguen salarios atrasados de hasta 4 meses a más de 2,000 personas del sector salud. Sí, claro, nos obligan a tomar este tipo de medidas porque el problema aquí es que nos anuncian que no hay dinero
para pagar y honrar los salarios. Y nosotros somos los trabajadores que estamos al día a día trabajando en el aparato del gobierno. No es posible que la ministra de Finanzas diga que le va a cancelar primero a los que no están trabajando y después les va a cancelar a los trabajadores que están trabajando y contagiándose en los hospitales. En el Hospital Cardiopulmonar El Tórax, los médicos gastan por lo menos 15,000 lempiras en equipo de bioseguridad. Nosotros estamos comprando nuestro equipo de bioseguridad tipo 3, que tampoco es algo cómodo, ¿verdad?, en dinero. Y muchos de nosotros hemos estado comprando botas plásticas para esta protección dentro de las salas. Se gastan al día 600 equipos de protección personal en el hospital. Solo la unidad de cuidados intensivos tiene 64 personas laborando en los 3 turnos. Bien, estamos gastando de 10 a 15,000 lempiras cada uno de nosotros. Y obviamente los filtros tenemos que estar comprándolos aproximadamente cada 30 días. Actualmente, más de 25 médicos y 13 enfermeras han muerto por sospecha de COVID-19. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos. Cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Apoyamos mucho el tema de las brigadas móviles aquí en el noticiero. De hecho, fue una propuesta que hace 3-4 meses hemos estado haciendo aquí en el noticiero, en el programa 3030, como una forma de la atención comunitaria, la contención primaria de este virus en los barrios y colonias a nivel nacional, en las aldeas, en los municipios, para que no lleguen a los hospitales, que ya saben ustedes las carencias que tiene este sistema de salud por años, y que evidentemente cuando ya llegan a una circunstancia donde los hospitales colapsan y luego los pacientes mueren, como en efecto ha ocurrido en estos últimos 4 meses. Pues bien, las brigadas médicas comenzaron a funcionar hace aproximadamente poco más de un mes, el 14 de junio, 17 de junio, por ahí, aquí en la capital y también en San Pedro Sula. Destaco la labor que se está haciendo en la brigada móvil, es una brigada con una atención integral, porque no solo se atiende a pacientes que no son COVID, pero se atiende a pacientes COVID de la manera que se tiene que atender, es decir, buscando el virus. ¿De qué manera? Bueno, de la manera clínica, con los síntomas. Cuando conversan con los pacientes que van a la brigada y le dicen, tengo estos síntomas. ¿Es COVID? Bueno, le vamos a hacer una prueba PCR, o si no, de un solo le dan el tratamiento maíz, que es lo mejor, por supuesto. Y luego se toma la muestra y después el resultado. Lo importante es comenzar con el tratamiento lo más pronto posible. Y a los asintomáticos que llegan, porque quieren saber si tienen o no el COVID-19, si tienen o no el virus, si son portadores, si son positivos, aunque asintomáticos, se les hace una prueba rápida. Y aquí están los resultados. La 10ª Brigada Móvil que realizó la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula se llevó a cabo en la colonia Brisas del Valle, en Cofradía, con los siguientes resultados. Se realizaron un total de 327 atenciones, de las cuales 98 son pacientes sintomáticos respiratorios. Esto representa el 30% de la población que acude a las brigadas. Se brindaron 72 tratamientos maíz, se aplicaron 95 pruebas rápidas, de las cuales 20 me salen positivas. Esto significa que el 21% de las pruebas me están saliendo positivas, y asimismo tomamos 48 hisopados para poder hacer PCR. La evaluación integral ha sido una tónica de las brigadas móviles para no descuidar otras enfermedades. El objetivo de esto pues es detectar casos, ¿verdad? Ya sea sintomáticos o asintomáticos, darles tratamiento y hacer las pruebas rápidas y de PCR. La falta de transporte más el peligro que ocasiona asistir a los hospitales y centros de salud debido al incremento de casos positivos en el país, la población ve con agrado estas actividades. Lo importante es que llegue la Secretaría de Salud y los atiende y determina otras enfermedades. Sí, es lo más importante, sí, pero gracias a Dios que está negativa la mía. ¿Prueba rápida sí, usted? Sí, una prueba rápida. La Región Metropolitana de Salud cuenta con 500 pruebas rápidas para aplicarlas en 5 brigadas móviles, donación que recibió por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula. Orlín Martínez, Noticieros, hoy mismo.
Hay que decirlo, qué bueno que el alcalde de Caledonia en San Pedro Sula se identifique con estas brigadas y que les esté proveyendo, les esté donando de estas pruebas rápidas, porque es la manera de hacer este testeo, ya que ya saben ustedes que no se cuenta con toda la cantidad que se necesita para hacer de PCR, pero por lo menos la prueba rápida le permite para hacer un tamizaje y tratar de identificar dónde están pacientes, sobre todo los asintomáticos, definir una estrategia para abordaje en ese barrio y colonia y definir una estrategia también de país, que no la hemos tenido. Bueno, el punto es el siguiente. Aquí en la capital se están haciendo brigadas médicas, sí, qué bueno que se están haciendo, pero solo detectando pacientes con síntomas, es decir, desde el punto de vista clínico. Los médicos que están entusiastas y muy profesionales y comprometidos en estas brigadas médicas, con su experiencia y con los síntomas que le manifiesta el paciente, le dicen es COVID, no es COVID, pero indistintamente que no lo sea, y si tiene síntomas, le dan el tratamiento maíz. Pero ¿qué pasa con los asintomáticos? No los pueden detectar porque no tienen pruebas rápidas. Le preguntamos hoy a la doctora Lesbia Villatoro, que es la jefa metropolitana de San Pedro Sula, que está a cargo de estas brigadas médicas en esa ciudad, sobre su experiencia en este sentido. Bueno, al momento hemos logrado tomar 392 hisopados, de los cuales 257 nos salen positivos. Esto se traduce en un 65% de positividad, que es lo que hemos venido manteniendo en las últimas 2 semanas en la ciudad de San Pedro Sula. Siempre captamos estos pacientes. El hecho de tener las pruebas, llevarlas a las brigadas, implica que el paciente se detecta y se manda a casa con un aislamiento supervisado y un seguimiento por vigilancia epidemiológica. ¿Se tiene contacto, comunicación con estos pacientes que dan positivo en estas brigadas? Se realiza vía telefónica por medio de un call center que es manejado por médicos en servicio social y por vigilancia epidemiológica, que es la que se encarga de estarles recordando el tiempo que cumplen para realizar las muestras control de PCR. Doctora, estas pruebas rápidas que ustedes realizan en San Pedro Sula, ¿son donadas a través de la Secretaría o hay algún donante en especial? Hay donantes. En esta ocasión pues recibimos la donación de Alcaldía Municipal de San Pedro Sula para poder continuar brindando las pruebas rápidas en las próximas brigadas. Doctora, en Tegucigalpa se maneja que no están haciendo pruebas rápidas y pruebas PCR en estas brigadas móviles. ¿Qué mensaje o cuál es ese consejo que usted podría darle a estas autoridades? Es importante tener ambas pruebas. La prueba rápida me sirve para poder hacer una captación para mayor cantidad de pacientes y la prueba PCR es confirmatoria. Como brigadas hacemos la selección del paciente que amerita, ya sea la prueba rápida o aquellos pacientes que sabemos que por algún grado de riesgo social, enfermedad metabólica, edad, se les aplica directamente la PCR. Y estas pruebas rápidas que realizan en estas brigadas médicas le dan una positividad de entre un 40 y 50%. Atención a esto. Lo mismo está ocurriendo aquí en Tegucigalpa, donde en los centros COVID-19 o centros de triaje, hospitalitos, centros de atención, de estabilización, como lo quiera llamar, les están haciendo pruebas rápidas a los pacientes que llegan con algún síntoma o no, y el porcentaje de positividad es de un 60%. Atención a esto. La doctora Suyapa Sosa, que es la jefe del Departamento de Neumología en el Hospital del Tórax aquí en la capital, también se pronunció sobre este asunto de las pruebas rápidas en las brigadas. ¿Deberían esas brigadas testear a la población con pruebas rápidas? Porque van nada más y le preguntan, ¿y usted qué siente? ¿Qué no siente? Pero si la persona es asintomática no va a tener síntomas por tanto. Y entonces puede seguir contagiando. Usted ha dicho algo muy importante, porque los portadores asintomáticos, imagínese usted, también van a dar un porcentaje de contagio a la demás gente. Entonces, yo creo que las pruebas rápidas siempre van a tener su función, no son 100% diagnósticas, pero nos sirven para específicamente lo que se quiere hacer. El tamizaje en estas zonas donde son zonas calientes o en familias donde ya hay. Fíjese que nosotros lo logramos con donación también, conseguir ELISA y testear todo nuestro hospital, todo nuestro hospital. Yo salí negativa, ¿verdad? Ayer me dieron la prueba, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esto tiene como la sensibilidad del PCR más o menos arriba de un 95%, que esto nos da una gran tranquilidad a todos nosotros. Y nosotros en el hospital tuvimos una positividad menos del 15%. Esto es bueno. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos cuidando nosotros. De alguna u otra forma, todo lo que nosotros estamos haciendo con las capacitaciones de bioseguridad y con todas las limitaciones, nosotros nos estamos cuidando. Porque si usted mira lo que está dando Sinajer, es el 50% de la población lo que está saliendo y es sumamente alto. Entonces, si usted tiene tantos casos, ¿cómo me van a venir a decir a mí que todos son leves y que no se mueren? Esto es mentira. ¿Deben entonces aplicar estas pruebas rápidas? Yo sí pienso que se tienen que hacer, ¿verdad? Esto definitivamente va a servir para orientar más al que es, más que nada, positivo, porque usted va a tener que confirmar.
El doctor Tito Alvarado, que es un epidemiólogo, infectólogo de mucha experiencia y mucho reconocimiento aquí en el país, que además forma parte de esta denominada plataforma de lucha contra el COVID, que ha sido una instancia de apoyo desde el inicio y de asesoría al gobierno de la República. También fue consultado sobre este tema y sobre el manejo actual de la pandemia. Tuvimos mucho tiempo para prepararnos, no lo hicimos. La primera fase de la pandemia fue cuando no habían casos en Honduras y entonces toda nuestra contención era en los puertos de entrada, marítimos, aéreos, etc. Fracasamos. La segunda fase entró el paciente, la mujer embarazada acá y otra pastora ahí en la zona norte, y la contención era buscar el contacto, buscar al paciente y aislarlo. Fracasamos. La tercera, cuando ya había diseminación, pero local, tanto en Tegucigalpa como en la costa norte. No lo hicimos, fracasamos. Y estamos en la etapa donde hay diseminación masiva por todos lados, en todos los departamentos. Y estamos ahora, entonces, ¿cuáles son las estrategias? Estrategias heroicas, porque estamos con una guerra contra un individuo invisible. Y insisto, llevamos todas las de perder. Esas búsquedas de pacientes en las casas, en los barrios, es importante. Pero lo que yo veo es que dos cosas. Necesitamos, si solo son 4 o 5 grupos que andan que se quintupliquen los grupos, que vayan mucho más y que hagan pruebas de tamizaje de acción rápida, para identificar pruebas rápidas, para identificar y aislar al paciente y a sus contactos. Eso se debe hacer. Obviamente no se está haciendo en algunos lados y es un problema. Por lo tanto, no se identifican. Yo sé que andan grupos, pero como la cantidad de pacientes son tantos, necesitamos en todos lados, simultáneamente hacer eso. Haciendo eso, nosotros vamos a limitar el número de pacientes que llegan a los hospitales que están copados. La debilidad mayúscula de esta pandemia es que no hay una unificación de criterios de los que dirigen la pandemia. Y no hay un solo ente que la dirija. Tenemos la CESAL, por un lado, SINAGER, por otro lado, a veces problemas de comunicación entre ellos, a veces liderazgo entre ellos, etc. Una guerra se gana teniendo unificación de criterios, teniendo un solo ente que dirija la batalla. ¿Por eso propone usted? Propongo un comando de guerra. Estamos nosotros ante una guerra contra un individuo invisible y llevamos todas las de perder. Si no tenemos un comando unificado con todas las fuerzas vivas, con credibilidad, con fortaleza, con honestidad y todo, podemos perder la guerra. Y perder la guerra implica miles de muertes. Bueno, es el doctor Tito Alvarado, que sabe y conoce muy bien de este asunto porque tiene experiencia tremenda en este tipo de abordajes. Y es lo que él está planteando. Y lo ha planteado desde el inicio junto con otros especialistas que integran esta plataforma contra el COVID, que ha asesorado al gobierno. Pero ya ven ustedes lo que él ha dicho a manera de resumen de lo que está pasando en este momento. Y quiero insistir en varias cosas hoy, en 3 puntos, quizás 4. El primero, nosotros creemos en las brigadas médicas, las hemos impulsado. Qué bueno que se están haciendo. Vamos a hacer un comentario sobre ese tema en unos segundos. También el tema de los centros de triaje, los estamos apoyando. Y entre ayer y hoy hemos estado conversando con médicos en diferentes hospitales, sobre todo aquí en Tegucigalpa, donde más presencia, donde más se han habilitado estos tipos de centros de atención, no solo triaje, sino que centros de atención y estabilización. Y nos han dicho incluso que ha disminuido la cantidad de pacientes que ingresan a los hospitales. Ha disminuido la cantidad de pacientes que ingresan a los hospitales, lo cual definitivamente tiene que ver y está ligado directamente con el resultado que están dando estos centros de atención, estos centros que denominamos hace un mes, un poco más de un mes, como hospitalitos, y ahora los denominamos centros COVID, porque son centros de atención, son triajes, son centros de estabilización. Entonces, yo diría que podríamos esperar tal vez una semana más para ir también evaluando si esta percepción, si esta información que tenemos aquí de que ha disminuido la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales, que, o sea, que no están colapsados en este momento como estuvieron antes de que se habilitaran estos centros de triaje, en una semana más, quizás 10 días, 15 días, podríamos ya ir haciendo una evaluación mayor, no solo del impacto de estos centros de triaje, sino incluso el tema de ir
reabriendo la economía en ciertos lugares, en ciertas ciudades, donde se está dando este tipo de resultado. Pero también me han dicho que los pacientes que están llegando a los hospitales llegan en condición grave. O sea, que los pacientes que están llegan en condición crítica. Tenemos ese problema todavía que muchas personas con síntomas se quedan aún en su casa, no están asistiendo a estos centros de triaje, centros de atención, centros COVID, y lo hacen ya directamente de su casa al hospital, ya con una condición avanzada, que el abordaje es más difícil y los riesgos de muerte son mayores. También ese tema de los centros de triaje ha avanzado. Qué bueno, esperemos que en el tiempo eso continúe de esa manera y vaya descongestionando mucho más los hospitales. Otra cosa que ha avanzado es el tema de las transferencias a los alcaldes, porque hemos planteado aquí la necesidad que sean los alcaldes que manejen sus emergencias en cada uno de sus municipios, porque son los que conocen lo que está pasando, conocen sus necesidades, conocen sus limitaciones y conocen también lo que sí tienen y lo que no tienen, y que este abordaje debe ser integral, consensuado con las fuerzas vivas, organizada, la prensa privada, las iglesias en cada uno de estos municipios. Ya hay un proceso que lo anunció el presidente de la República, que ha ido avanzando, que bueno, ojalá que este no implique un trámite con mucha burocracia, con mucha tramitología. Es cierto que la transparencia es importante, pero los alcaldes han dado ejemplo de transparencia en la administración de fondos. Entonces, este trámite debe ser mucho más rápido porque se trata de una emergencia y el doctor Tito Alvarado dijo, esta es una guerra. Entonces, como tal, hay que abordarla y así se debe avanzar. Y el otro punto es la labor que está haciendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, en los últimos 2-3 días. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto está funcionando. Pero ¿dónde debe funcionar y funcionaría mejor? Aquí, en estas zonas rojas. Porque además, ¿qué ocurre? A estos lugares, quienes pueden ir, sobre todo a estos otros 5 triajes, pueden ir los que tienen carro, los que tienen quien los pueda movilizar. Pero en esta zona de aquí, la gente necesita transporte, la gente necesita transporte público. Solo se pueden movilizar la mayoría de ellos en autobús o en taxi. No hay transporte público. ¿Y de qué se trata? De acercar la salud al pueblo, de acercar la salud al necesitado, al que requiere con prontitud una prueba rápida para saber si está o no está, para que los que salieron confirmados hacerle pruebas a los contactos cercanos, para que esas personas que no tienen cómo movilizarse a estos otros 5 triajes puedan ir a alguno que está aquí cerca. ¿Cuánto necesitaríamos? Bueno, uno aquí, por ejemplo, que es la zona de la Victoria Fiardón, la salida de Danlí, toda esta zona de por acá. Uno por lo menos aquí, y no menos de 3 o 4 que acompañen al triaje o centro de atención que está ubicado en la Mayangle. Porque vean ustedes lo inmenso que es esta zona, desde la salida a Olancho, aquellas colonias que están allá para salir a Olancho, a las que están en la salida al norte y para esta zona de aquí del sur, de esta zona de la capital. Este mapa nos refleja exactamente el abordaje en estos momentos de los centros de triaje, que están funcionando de maravilla. Hacen pruebas rápidas, les decía que el 60% de las pruebas rápidas salen positivas. Y están haciendo abordaje para los sintomáticos, les dan tratamiento, les dan estabilización con oxígeno, que es lo más importante también, por supuesto, y evitan que se compliquen y vayan a tener que necesitar ir a un hospital. ¿Qué pasa también con toda esta gente aquí, que reside en esta zona? Es la gente que más necesita volver al trabajo. Es la gente de la micro empresa, que viven muchos de ellos del día a día. Son muchos de ellos que tienen su propio negocito, que salen a vender y que necesitan un ingreso para el día siguiente. Entonces el abordaje aquí, si eventualmente nos queremos proponer, póngale usted en 10, 15 días, comenzar a abrir un poco la economía de fase 0 aquí en el Distrito Central o en Francisco Morazán, pasar a la fase 1, precisamente porque 3.5 millones de hondureños viven del día a día. Entonces necesitamos hacer un abordaje mucho más integral a esta zona, con brigadas y con centros de triaje habilitados en esta zona. Ahí, por ejemplo, por el Mall Premier. Pero no solo se necesita uno, se necesitan varios para abordar esta zona de aquí. Porque los otros centros de triaje sí están atendiendo, pero a quienes tienen la posibilidad de ir ahí, no a los que están acá,
que son los más complicados, donde más contagios hay, y no solo eso, sino que donde más muertos hay. De hecho, una de las autoridades de salud aquí en la capital me decía que la mayor cantidad de, no solo casos, sino que de hospitalizados graves en el hospital escuela, en el tórax o en el seguro social, vienen de esas zonas. Entonces, centros de triaje aquí, ¿cuántos? Unos 3, además del de la Mayangle. Porque no necesitamos un súper centro de triaje o centro de atención. Necesitamos unos 3 para que puedan tener aquí en la salida al norte, uno más acá en la salida, a la salida aquí a Cerro Grande y otro aquí un poco más al sur. ¿Qué colonias están ahí? Si lo podemos mostrar en el mapa de la Secretaría de Salud, por favor, que ahí están más identificadas las colonias para mostrarlas. Allá Cerro Grande. Aquí está, muy bien. Miren todas estas colonias. Altos de Centroamérica, La Mayangle, Las Crucitas, La Flor número 2, Las Pavas, Buenas Nuevas, La Camposielo, El Chile, El Porvenir, Barrio Abajo, Cerro Grande, mire cómo está aquí, Villa Cristina 1, 2, 3 Etapa, Colonia Generación, Los Altos de Centroamérica, toda esta zona es lo complicado. Esta es la zona donde tenemos que tener más brigadas, con pruebas rápidas, con muestras de PCR, con tratamiento maíz, pero también con centros de atención para evitar que más gente se nos vaya a morir ahí. Mostramos de nuevo el mapa, exactamente, esta es la zona. Ahora denme el mapa de color. Estamos hablando que un cuarto de los contagios aquí en la capital, mínimo, está ahí. Está ahí en esa zona. Hemos hablado, ¿qué es lo que hemos hablado hoy? Que necesitamos ajustes en las brigadas médicas aquí en la capital. Sí, ¿por qué? ¿Con qué? Con pruebas rápidas. Que necesitamos hacer ajustes en los centros de triaje, sí. ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí, en esta zona, por lo que hemos dicho. Y el otro tema, el tema de la mosquitia. Hoy tenemos ayer se dio la noticia, aquí en el noticiero también, le dimos cobertura, de que usted sabe que la ministra de Salud llegó allá y llevó algún tipo de medicamento, llevó dinero para reparar la infraestructura de algunos centros de salud, hospital de Puerto Lempira, etc. Bien, pero no es suficiente. Ahí se necesita integrar un comando especializado que se haga cargo de la crisis, porque es una crisis humanitaria. En cualquier momento se puede convertir en una catástrofe humanitaria. Ahí, mira, la gente va a morir así, uno tras otro, porque no tienen los insumos, el personal, los insumos, los medicamentos, el oxígeno necesario para hacerle frente a esta situación tan especial como lo es allá en La Mosquitia. Son 6 municipios en ese departamento. Las distancias son enormes entre municipio y municipio. Si fíjense que desde Puerto Lempira a Brus Laguna, Puerto Lempira que es el principal, luego el segundo es Brus Laguna en cantidad de población, son 45 minutos en aire. Y en lancha son de 6 a 8 o 10 horas dependiendo del clima. Entonces necesitan hacer un abordaje con especialistas allá. Incluso me decían hoy una persona que reside allá, mire, si aquí a los muertos los sacan del hospital, los sacan los familiares y lo van a velar como cualquier otro. No hay ningún tipo de protocolo de bioseguridad, no hay nada. ¿Se imagina el contagio que eso implica? Y sin medicamentos, sin lo que se requiere para tratar pacientes con COVID o con limitaciones que las tienen, va a ser uno tras otro. Aquí está Puerto Lempira. Y aquí está Brus Laguna, y luego están los otros 4 municipios de los 6 que integran La Mosquitia. Una buena noticia hoy. Le llevaron a través de no sé si fue 1 o 2 aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, de La Ceiba trasladaron 16 tanques de oxígeno. 16 tanques de oxígeno. Ya están esta noche ahí en el hospital de Puerto Lempira. Qué bueno, sí. Pero ¿sabe cuánto tiempo le va a durar esos 16 tanques de oxígeno? Ahí están las imágenes. Cuando estaban montando en La Ceiba, iban para Puerto Lempira. Ya están en Puerto Lempira esta noche. Pero ¿sabe para cuánto tiempo le sirven estos 16 tanques de oxígeno? Para los pacientes que tienen actualmente en el Puerto Lempira, me lo decía alguien de ahí, del hospital, 3 días. ¿Qué va a pasar? Entonces hay que ir con un barco de nuevo
que aparentemente va también para allá, con otros tanques de oxígeno para que probablemente le duren otros días. Como la cantidad de pacientes va a ir aumentando, entonces va a ir aumentando también la cantidad de viajes que tiene que hacer el barco o la cantidad de viajes que tiene que hacer la Fuerza Aérea Hondureña para llevar tanques de oxígeno allá, porque allá no se produce oxígeno. Entonces se vacía un tanque, ¿qué hace? Y aunque tenga los tanques y no tiene manómetros, ¿qué hace? Por eso es que el abordaje tiene que ser integral y agresivo, con un comando que sepa, no una visita de ira, no una visita rápida, pues, sino que ir e integrar un equipo que aborde el problema, que se mantenga ahí mínimo unos 15 días y lo resuelva. Eso es lo que se necesita, oxígeno para la mosquitia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando esta noche? Pónganme la fotografía, por favor. Hay una fotografía de un tanque. Hay un tanque de oxígeno, aquí está, miren. Es una fotografía real, aquí en Tegucigalpa. Este es un tanque de oxígeno modelo CPO-25EM. Llena al menos 20 cilindros de oxígeno. 20 en una hora, lo llena, mírenlo, es como la mitad, tal vez la tercera parte de un contenedor de esos en los que vienen los hospitales móviles. Bueno, pero es pesadísimo, por supuesto. Está en los predios del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, está nuevo y no se está usando. ¿Se imaginan ustedes lo que significaría tener esto allá en la Mosquitia? Para salvar vidas. Son 100,000 y pico de habitantes. Lo que implicaría estar evitando que el barco vaya y venga llenando los oxígenos a la Ceiba, donde sea. O la Fuerza Aérea haciendo vuelos también de ida y venida. Si esto que llevaron hoy fue de emergencia, porque hoy ya no estaban con oxígeno, dicho por las mismas autoridades del hospital de Puerto Lempira. Y se imagina lo que puede ocurrir en Brus Laguna, en los otros municipios que son con unas distancias terribles ahí para poder llegar, para poder trasladarse. Es por lo mismo que la Fuerza Aérea nos ha dicho, miren, nosotros no tenemos ningún problema en ir y venir, pero es obviamente mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es la solución? Lleven, por favor, este tanque, este aparato, esta terminal, esto que produce oxígeno de buena calidad, si está en el tórax, que es donde están los pacientes más graves y en condición crítica. Entonces, lleven esta terminal que produce oxígeno de buena calidad, oxígeno médico, que le llena 20 cilindros al mismo tiempo, le puede llenar 60 en 24 horas, lo pueden llevar a la Mosquitia. Hablé con la gente de la Fuerza Aérea hoy también, perdón, de las Fuerzas Armadas y también de la Fuerza Aérea, y me decía, miren, nosotros una plataforma, lo trasladamos en menos de 36 horas, si nos dan la orden, nosotros, este tremendo aparato, lo trasladamos en menos de 36 horas a la Mosquitia. ¿Cómo? Lo montamos en una terminal de estos camiones inmensos que tiene las Fuerzas Armadas, lo llevan a Puerto Castilla, en Trujillo, de ahí lo montan en un buque de estos de logística de la Fuerza Naval y lo llevan directamente a la Mosquitia. Lo instalan en Puerto Lempira y luego en un puente aéreo ahí están llenando permanentemente los tanques de oxígeno y los están distribuyendo en un puente aéreo a todos los centros de salud o las clínicas que están habilitadas en los distintos municipios ahí, donde los médicos están clamando, las enfermeras, como ustedes ya lo han visto aquí en el noticiero, están clamando por ayuda, por estas necesidades. Entonces estamos planteando, ¿qué es lo único que necesitan? Mire, bueno, electricidad y una plancha de cemento para que quede estable el aparato este. Entonces, esta es una planta que está de paquete ahí en el tórax. Trasládenla a la Mosquitia. En menos de 2 días, con una orden, mañana, el viernes, el sábado ya está ahí. Y va a salvar vidas. Va a salvar vidas en la Mosquitia. Es momento de tomar decisiones. El doctor Tito Alvarado decía, decisiones heroicas, decisiones de guerra, pero rápido. Este es el momento de hacerlo. La Fuerza Armada me dijo hoy, miren, nosotros lo llevamos, no hay ningún problema. Esta planta generadora de oxígeno la llevamos a la Mosquitia en menos de 36 horas. Ya les dije cómo, ellos me lo han dicho, hay que hacerlo por nuestros compatriotas que están allá. Si aquí en Tegucigalpa hay necesidad,
Si en San Pedro Sula hay necesidad, imagínense cómo está esa gente allá. Reitero, una doctora me decía ayer, mire, aquí estamos en condiciones realmente lamentables en San Pedro Sula, me lo decía, ella trabaja en un centro de salud, me decía, pero doy gracias a Dios y bendigo a Dios porque yo estoy aquí y allá cómo está la gente. Aquí hay una solución para el problema de oxígeno, que es la atención que se requiere para pacientes ya en condición con ya síntomas mayores, de inestabilidad, pero que pueden ser controlados sin llegar a complicarse, sin llegar a morir. Y ese equipo técnico especializado en el abordaje de este tipo de situaciones debe irse acompañado también de personal que contribuya a poner orden, policía, Fuerzas Armadas, en el tema de la bioseguridad, en el protocolo de la bioseguridad para poder retirar a personas que lamentablemente fallecen y que le sepan de alguna manera, junto con los líderes de la comunidad, el abordaje de cómo va a ser lastimosamente el proceso para enterrar a sus muertos, para evitar más contagio. Porque ya les digo, ellos lo sacan del hospital y se lo llevan. Y las autoridades, por supuesto, no tienen, por cantidad y por evitar riesgos, no tienen temor a un enfrentamiento, a una situación difícil. Solución al problema de oxígeno de la mosquitia, aquí está en Tegucigalpa, está en el tórax, de paquete, nuevo, esta planta generadora de oxígeno. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. El clima es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto Pile. El clima fue presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto Pile. Vamos a Tela, Atlántida. La doctora María Gladys Mengíbar es anestesióloga del Hospital Tela. Doctora, está acompañada también de la doctora Linda Elizabeth Molina, ginecobstetra, y la doctora Dioxana López, es pediatra. Doctora María Gladys Mengíbar, comenzamos con usted. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches a la audiencia. Gracias por permitirnos estar en su programa. Nosotros somos médicos del Hospital de Tela que hemos estado preocupados ante esta situación donde no somos escuchados. Hemos hecho gestiones, hemos mandado notas pidiendo a las autoridades, al gobierno, ministros, viceministros, donde nosotros nos están llegando cada día más nuestros pacientes ante esta gran pandemia que está sucediendo y no tenemos respuesta ante estas situaciones. Doctora, qué tanto que he escuchado eso, doctora, qué tantos lugares, qué difícil. No me puedo imaginar lo que implica estar ahí con toda esta situación. Entiendo que ahí en el hospital hay 25 camas hasta el momento habilitadas para COVID. Han logrado habilitar 25 camas para COVID, ¿así es? Así es. Nosotros somos un hospital básico de la región, donde atendemos una población aproximadamente solo del casco urbano de 90,000 personas, más toda el área de influencia que más o menos andan 120,000 personas, más que se nos vienen desde Ceiba, San Pedro, Progreso. Últimamente hemos ido de todas partes, hemos estado atendiendo pacientes. Nosotros inicialmente habilitamos una sala para COVID para 20 camas, las cuales ya son insuficientes y se mantiene un promedio de 20 a 25 pacientes, con un personal y poco que no logramos ni cubrir los turnos, no tenemos equipos de protección, necesitamos muchos recursos, igual que en varias áreas que usted ha escuchado. Sí, necesita personal y necesita evidentemente equipo de protección personal. Así es. Necesitamos también insumos como ser flujómetros, manómetros, medicamentos
necesitamos un laboratorio que esté completo para poder hacer los diagnósticos para estos pacientes. Además de eso, tenemos más de un año de no tener una rayos X, por la que solo nos estamos basando con una rayos X portátil, la cual, si usted llega por otra patología que no sea COVID, no se le puede tomar su estudio porque la rayos X la mantenemos en la sala COVID. Un momentito, si alguien llega con una fractura de clavícula ahí o de cualquier otra, ¿no le pueden hacer unos rayos X ahí? No, porque la portátil se mantiene en la sala COVID. Y no tiene flujómetro, no tiene manómetro, tiene tanques de oxígeno, pero sí. No. ¿Cuántos manómetros tiene? Solo tenemos 15 manómetros de oxígeno. ¿Cuánto necesita? Tanques de oxígeno mantenemos 50. ¿Cuánto necesita? Pero son insuficientes. Claro. Sí. ¿Cuántos manómetros necesitaría el hospital, usted? Bueno, nosotros estamos pidiendo un promedio de unos 50 por lo menos. 50 porque estamos pensando que nosotros cuando habilitamos esta sala era para 20 camas y se mantiene un promedio de 20 a 25. Ahorita estamos habilitando otra sala, pero no la podemos echar a andar porque no tenemos ni equipos de protección, no tenemos personal y no tenemos los manómetros. Claro. Dígame, ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente se complica? Si un paciente se complica, no podemos hacer nada, porque hemos tratado de referirlo a un hospital más complejo que tenga una unidad de cuidados intensivos y nunca hay cupo. Entonces no pasa nada porque no tenemos nosotros una unidad de cuidados intensivos, ni siquiera una unidad de cuidados intermedios, ni equipos de alto flujo. Si un paciente no tenemos nada que ofrecer. Eso significa que si un paciente se complica, ¿se muere ahí en tela? Se muere. Se muere. Esa es la realidad. De más está decirle que si tiene pruebas rápidas o si tiene muestras PCR. Como usted se puede imaginar, no tenemos. Pruebas rápidas las estamos solicitando desde que comenzó esta emergencia. No nos han llegado, no hemos tenido respuesta. Los PCR se toman, pero la respuesta, los resultados vienen atrasados de 1 a 2 semanas. Ese es el retraso que llevamos. ¿Dónde las mandan? Las mandan a Tegucigalpa, ¿Por qué de Tela, al centro de virología. ¿Por qué de Tela las mandan aquí a Tegucigalpa y no a San Pedro Sula? Hasta hace poco las mandan a San Pedro. Tengo entendido que a veces las mandan a San Pedro, otras a Tegucigalpa. Igual los resultados son tarde. Sí, porque tengo el reporte que en San Pedro Sula están avanzando un poco más rápido con el resultado de las PCR. Sí. Pero igual son tarde los resultados. Sí, claro. El envío cuesta, esto es una logística que no tenemos. Claro. Sí. Pero si usted me dice que han estado mandando notas, que han hecho solicitudes, peticiones, etcétera, se han movido para conseguir ayuda, desde que comenzó esto han estado pidiendo colaboración a las autoridades. Entonces la pregunta es, ¿les han enviado algo en algún momento? En ningún momento. Aquí las únicas personas que nos han colaborado es el alcalde y otras personas a título personal, algunos hoteleros, la Cámara del Comercio, la Cámara del Turismo. Con ellos, con la ayuda de esta gente, es que pudimos habilitar la sala que actualmente tenemos, porque era una sala que estaba en muy mal estado general, los sanitarios malos, no había nada, tuvimos que reparar colchones, tuvimos que pedir sábanas, hacer unas solicitudes a varias personas, pero de parte de la Secretaría no hemos recibido nada. O sea que están a la mano de Dios y de las almas caritativas. Eso puede ser, así es. Y obviamente necesitan ampliar no solo de 25, sino que por lo menos tener unas 50 camas disponibles para pacientes COVID, porque usted bien lo decía, no solo de Tela, sino que de otros municipios de Atlántida. Así es, nosotros tenemos ya la sala casi lista, con una donación de camas que nos hicieron y otras camas unipersonales que mandaron, pero no la podemos echar a andar porque no tenemos los recursos, nos faltan insumos, nos falta médico quirúrgico, equipos de protección, que los equipos de protección son necesarios, tenemos infectados más o menos el 60% de los empleados, debido a que toda la vida estamos esperando un camión que nunca llega. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar esta noche, doctora, usted en representación de todo el personal y las doctoras que la acompañan? Bueno, hacer un llamado al gobierno y a las autoridades. Ellos han recibido notas que yo he mandado junto con mi comité, el comité COVID del hospital, donde no hemos sido, ni siquiera nos han contestado una nota.
Entonces, que por favor pongan atención a Tela, porque los casos nosotros vamos atrasados más o menos 4 semanas de lo que está sucediendo alrededor en los otros departamentos. Y otra cosa es que quiero pedirles es que por favor vuelvan a la atención primaria, que la atención primaria aquí en Tela está abandonada. Manden brigadas con respuesta rápida, con los test, que comiencen a testear las personas y que vayan a las casas, porque aquí no existe. Si existe es poco, porque también el personal que tienen los compañeros es insuficiente. Doctora, muchas gracias por esta conversación y le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a Tela. Esperemos que esta entrevista, este llamado de atención que ha hecho usted ahora público, cuando lo ha hecho de forma privada, a través de las solicitudes que han enviado las autoridades, no ha tenido respuesta. Pero sí le vamos a dar seguimiento para que confiemos que a partir de hoy haya una reacción de las autoridades y que vuelvan los ojos a la atención primaria, como usted bien lo dice, y al hospital de Tela sobre todo. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos, licenciado. Y muchas gracias también a la doctora que la acompaña, la doctora Linda Elizabeth Molina, que ha estado acompañando también, y la doctora Dioxana, ¿verdad? López. Dioxana López, sí, Dioxana López. Muchas gracias. ¿Quería decir algo usted? Sí, por supuesto, rapidito, si es tan amable. Sí, rapidito, lo que queremos decir es que todo el mundo se ha enamorado de Tela, de sus playas, de todo lo bonito que tenemos aquí. Queremos que vuelvan sus ojos, que nos hagan visibles, que nos vean nuestros nombres, nuestras caras, que vuelvan sus ojos al hospital que tanto les ha servido, que recibimos gente de todas partes, que yo en mi área de ginecobstetricia no tengo la capacidad de saber quién es asintomática, quién es sintomática. De una sola vez no sabemos quién está positivo y quién no. Entonces, así como se enamoraron de sus playas, de sus hoteles, de sus restaurantes, vuelvan sus ojos también a este hospital que tanto les ha servido y que nosotros necesitamos ayuda. Camas sensables, 92, 102 camas que no son sensables y que no tenemos personal para atenderlas. Entonces necesitamos, nos urgen que nos visibilicen, que vean que existimos y que tenemos muchas necesidades todavía. Muy bien, muchas gracias. Doctora. Sí, claro. Sí, buenas noches a todos el pueblo hondureño. Gracias por el espacio. Nosotros pues no estamos pidiendo un hospital. Yo creo que nuestras necesidades del Hospital Tela son las que tienen la necesidad de todos los hospitales de Honduras. Yo creo que el gobierno no necesita clases de saber cuáles son las estrategias para proveer, para cuidar al personal. ¿Qué es lo que necesitan los pacientes? Si toda la información la reciben ellos a diario, por favor, no se hagan de oídos ni de la vista sorda. Aquí lo que necesitamos es voluntad de las autoridades para que las cosas caminen como son. Ya saben que todo el país necesita equipo de protección. ¿Cuánto personal de salud contaminado, médicos, enfermeras, personas de rayos X? ¿Por qué? Porque no nos mandan la calidad de equipo que realmente se requiere, mandan imitaciones y realmente eso está poniendo en riesgo la vida de todo el personal. Los pacientes ya no son recibidos en los hospitales de referencia, ¿verdad? Ya no tienen, ya ni siquiera pensamos en mandarlos. Y tampoco tenemos la capacidad de alto flujo, que es lo que requieren, porque antes tenemos manómetro. Pero yo creo que aquí la cuestión es de voluntad. Si ellos no tienen voluntad, ellos ya saben toda la problemática del país y las autoridades son las únicas que pueden resolver este problema. Y no querramos tapar el sol con un dedo. Ya sabemos, todos los hospitales tenemos las mismas necesidades. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, muy amable. Vamos a un corte comercial.